Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, la mejor imagen en todas las plataformas digitales, los sistemas de cable del país. Licenciado, nosotros estábamos abordando un tema bien interesante en el segmento anterior, porque tiene que ver con un tema que a veces amarra a los abogados. ¿Y qué hago ahora? Se mudó, no está en el domicilio, un abogado Nobel, digamos, pues después que usted tiene 10 años de ejercicio, no puede enredarse con eso. En materia de divorcios por incompatibilidad de caracteres, ¿procede eso? Sí, porque lo único que hay que ver quién es el demandante. Sí. Porque si la mujer es la demandante, ella lo podrá hacer por domicilio desconocido y no tendría que publicar el emplazamiento en los medios de comunicación. Sí. No. Pero si es el hombre, sí tiene que hacerlo y tiene que hacerlo 3 veces, 3 días consecutivos. Siempre y cuando sea por domicilio desconocido, entonces tendría que por lo menos hacer una visita al ministerial al último domicilio conocido, tendría que desplazarse al fiscal para avisar el acto y van casi siempre, antes de fijarlo en la puerta del tribunal, van siempre donde la secretaria le notifican y lo fijan en la puerta del tribunal y eso pasa en la jurisdicción de familia. Efectivamente, pero ahí surge una pregunta bien interesante. La formalidad de la publicación no es un requisito que hay que hacerlo independientemente de quién interponga el divorcio por incompatibilidad. No, porque si es el hombre, está obligado a hacerlo, pero si es la mujer, no. Ok. Y es la ley que así lo contempla, es la ley, y así uno lo hace. Pero veo que muchos abogados... Sí, conozco muchos abogados lo hacen para curarse. Que con relación a la publicación, no ya del emplazamiento, sino después del pronunciamiento del divorcio, hablan de eso, de que si es obligatorio la publicación. Uno le dice, bueno, la verdadera publicación comienza con el pronunciamiento y la transcripción de la sentencia. Ya lo del periódico es pura formalidad, pero eso ya cuando usted va a concluir con el divorcio. Pero cuando estábamos en principio hablábamos del acto de emplazamiento para iniciar el divorcio. Son cosas diferentes. Bien, ¿cuáles otras formalidades debe cumplir la acción en justicia, la demanda, para su admisibilidad por ante la jurisdicción apoderada? Bueno, que la persona tenga un interés legítimamente protegido, que la persona sea titular de un derecho, que la persona encamine, ¿no?, la instancia y que se haga representar por algún profesional del derecho y que la mantenga, ¿no?, y que sobre todo pueda someter las pruebas, porque actor incumbi probatio es la máxima de 1315 que establece de que todo el que alega un hecho de justicia debe probar. Y todo aquel que entiende estar liberado del hecho o la obligación también debe probar. Entonces, la prueba es todo en los procesos, de cualquier especie. Efectivamente. Y en caso que el demandado no comparezca mediante constitución de abogado el día y hora de la audiencia y que entonces en vez de hacerse representar a través de un abogado, lo hace de manera personal, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, si va al tribunal civil ordinario, hay jueces que cuando la persona llega allí y llega de manera personal y no toma en cuenta que ahí debió comparecer a través de un abogado, hay jueces que se han solidarizado y han dicho, bueno, pero él tiene derecho a la defensa. Efectivamente. Vamos a aplazarla para que darle la oportunidad que se busque un abogado. Pero hay jueces que son estrictos. Dicen, no, porque en materia civil se comparece mediante constitución de abogado, no por la vía personal como sí sucede en los juzgados de paz, que son tribunales de excepción y le toman el defecto. Déjeme decirle eso. La mayoría de jueces le toman el defecto por falta de comparecer, porque si no se constituyó en la octava franca, es evidentemente que hay un defecto por falta de comparecer. Procede entonces, a los fines de garantizar eso que usted dice, el derecho de defensa, notificar la comparecencia en la audiencia, el avenir a la parte demandada independientemente de que no haya constituido abogado. No es obligatorio, porque... ¿Pero se puede? De que poderse se podría, pero la ley no lo obliga, porque la ley lo que establece es que después del emplazamiento, si no hay constitución, el demandante no está obligado a darle actos recordatorios a venir porque no ha comparecido. La comparecencia mediante constitución de abogado. Y si no lo hizo, no hay la obligatoriedad. Ahora, si lo hace,
hacer una cita, independientemente de si compareció o no dentro del plazo, lo podrá hacer. Pero si aún así no asiste ni se hizo representar esa persona, pues evidentemente que el defecto sobrevendrá en ese caso. Pero pudiera ser que el demandante tenga el interés de que el demandado esté presente en la audiencia y a esos fines lo emplace o le notifique para que comparezca constituyendo un abogado personalmente a él. Pudiera ser como un medio de presión para ver si se llega a algún acuerdo. En ocasiones eso ha pasado. Inclusive en materia de ejecuciones inmobiliarias sobre embargo, se ha promovido mucho la venta. Sí. 2, 3, 4, 5, 6 veces para que los deudores puedan pagar el crédito, llegar a algún acuerdo y no perder el inmueble. Pero es que muchas veces hay personas demandadas en justicia que tienen tantas deudas que los bienes no le dan para pagar y a veces prefieren que se pierda todo. Así es. A veces hay sentencias que los abogados no encontramos que hacer. Y a veces impuestos internos, la DGI detrás de ellos cobrando también impuestos fiscales y ellos con unos inmuebles registrados a nombre de ellos y le deben a todo el mundo, a acreedores inscritos hay 3 o 4 y impuestos internos llamándole, imagínese usted, le deben a todo el mundo y lo que le deben no significa ni siquiera la mínima parte de lo que deben. Entonces, hay una desorientación tan fuerte que a veces prefieren dejarlo todo al abandono. Ah, no, yo no tengo con qué pagar. Que cojan eso. Eso es lo que dicen. La decisión del juez que pronuncia el defecto en primer grado puede ser revocada por ante la Corte de Apelación. Bueno, porque hay una situación. Toda sentencia que se dicta, sea contradictoria o reputada contradictoria, que son cosas distintas, sea contradictoria o reputada contradictoria, pero si alguna de ellas, sobre todo en defecto, reputada contradictoria porque la persona compareció pero no fue a concluir, entonces si la parte que recurre en ese caso y puede demostrar con elementos de juicio prudente o probatorio suficiente, pudiera revocarla. Sí, porque no es una sentencia firme, son sentencias definitivas con relación al tribunal que la dicta, pero como están sometidas a la vía recursiva, de ocurrir algún recurso dentro de los plazos establecidos, o lo que es el plazo prefijado, en materia civil, si ocurre, y por encima de ello, también hay pruebas que pueden contradecir esa decisión, podría ser. Entonces, las decisiones de la Corte podría ser o confirmar, revocar o modificar, parcial, ¿verdad? Sí. Eso es así. En ese mismo tema, relativo a la acción en justicia, ahora tendríamos que hablar de la formalidad para el recurso de apelación, que en ocasiones no es igual, o sabemos que no es igual que en primer grado, que varía en algunos aspectos para interponer esa acción por ante la Corte de Apelación, que a veces de manera errónea también le llamamos segundo grado. No, es que siempre lo ha sido, porque es un grado de alzada. Sí. Y ese grado de alzada es una segunda instancia y cumple con el doble grado de jurisdicción, como existen aquí en nuestros procedimientos civiles y de toda especie, excepto en el caso de que se haya ordenado un conocimiento en instancia única, pero generalmente el doble grado de jurisdicción, eso es normal en casi todos los procesos. Efectivamente. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.